dedicarnos un ratito a conversar sobre un aspecto del Congreso de Navidad, que como traía Freddy recién con su idea del eco, nos fue como un eco que nos vincula con 1923 en una de las intenciones que parece haber tenido Steiner en esa reunión. Digo una porque solo en este encuentro de 3 días podrán ver, habrán visto y podrán ver que es una semilla que se hace semillas, ecos, y continúa creciendo y continuará, veremos. Y uno de los impulsos que él realizó y que parece haber sido importante para Steiner especialmente es el de contextualizar ese congreso dentro de una larga historia que él llama los misterios, y es algo que, valga la redundancia, es bastante misterioso hablar de los misterios, por lo menos lo es para mí y lo fue estudiarlo, porque uno se está metiendo como una especie de historia en paralelo o una historia oculta de lo que la humanidad intenta como impulso hacia arriba y el mundo espiritual hacia abajo, en comunicación y acompañamiento de la historia de la humanidad, que es un poco historia de la conciencia e historia de los impulsos de la voluntad que queremos, podemos, quieren y pueden hacer con nuestro planeta Tierra, los seres que nos acompañan. Y como toda historia tiene un sentido contado desde cierto momento de este hilo infinito del tiempo. No es que antes del antiguo Saturno no ocurrió nada ni pasará nada después del futuro Vulcano, sino que tiene cierto sentido para el ser humano de hoy comenzar en ese punto del antiguo Saturno y tener una perspectiva hacia ese futuro. Sin embargo, para hablar de misterios tenemos que ir hacia lo que asumo que todos conocemos como la antigua Lemuria. Voy a trazar acá una línea, tratando de hacer una línea de tiempo que avanza de izquierda a derecha, sin tiempo, el pizarrón por lo menos. Y tiene sentido hablar de misterios, sobre ámbitos en los cuales los seres humanos podemos contactarnos directamente con los seres espirituales, y viceversa también es cierto, los seres espirituales contactarse con nosotros. Y no tiene sentido hablar de eso cuando el ser humano está o estuvo en una vivencia puramente espiritual. Vamos a decir que en la vivencia puramente espiritual estábamos rodeados, éramos parte, estábamos interpenetrados por estos seres espirituales. Sin embargo, en lo que conocemos como la antigua Lemuria, comienza a defender la humanidad, a endurecerse lo suficiente como para que empiece este proceso que conocemos como el proceso reencarnatorio. Los seres humanos empezamos a habitar en cuerpo lo suficientemente rígido en la Tierra, y empieza este sube y baja hacia la Tierra de la humanidad, y en un proceso que no es idéntico al de ahora. Podemos decir que íbamos y veníamos al mundo espiritual. En determinado momento de la antigua Lemuria, cuando este proceso de separación de la luna y de la tierra se estaba concretando, cuenta Steiner
que se empiezan a formar ciertas legiones de seres humanos, empiezan a no poder encarnar en la Tierra, empiezan a tener que habitar espiritualmente otros planetas. Entonces empieza una especie de emigración de seres humanos que estaban en este proceso, en estos comienzos de procesos reencarnatorios, que no pueden continuar en la Tierra. Entonces temporalmente habitan espiritualmente planetas del sistema solar en formación. Y así conocemos las primeras colonias del mundo, digamos, del mundo ampliado de nuestro sistema solar, de seres saturnales, seres solares, jupiterinos, marcianos. En esa época todavía no eran verdes, creo, no lo puedo asegurar. Y entonces comienza esta migración de los seres humanos que no pueden reencarnar con las condiciones dadas en el planeta Tierra, en la antigua Lemuria, a estos planetas del sistema solar. Durante un tiempo habitan junto a lo que podemos llamar el yo grupal de cada planeta y se nutren de lo que cada uno de las vivencias de cada planeta tiene para darle a estas legiones de seres humanos, a estas incipientes razas. Ocurre en la Tierra una gran época de transición que llamamos la catástrofe ígnea, la catástrofe del fuego que transforma toda la faz de la Tierra. Se generan nuevas condiciones en la Tierra, entonces poco a poco estos seres humanos comienzan a poder volver a descender a la Tierra. Este proceso encarnatorio primero y luego reencarnatorio empieza a tener una generación en lo que conocemos como la antigua Atlántida, un continente en el centro del océano Atlántico, en el cual ya era propicia la vida en la Tierra, y estos seres humanos que empiezan a encarnar provenientes de los planetas sienten un llamado interior. Todavía estamos hablando de una vida bastante instintiva del alma, y sienten un llamado interior a reagruparse en torno, ya en la Tierra, a ciertos seres, ciertos ámbitos que les traía una reminiscencia al conocimiento que habían adquirido en aquellos planetas. Y entonces vivenciaban la espiritualidad de esos planetas ya como seres encarnados en la Tierra. A estos Taylor los llama los oráculos. Estamos en la Atlántida, una etapa terrestre en la que el ser humano termina en un largo proceso de conformar su cuerpo físico. Hacia el final de la Atlántida éramos casi como ahora, un poco más feos, dicen, que algunos. Incorporamos como semilla en esta alma todavía instintiva, que se vincula en su entorno todavía en imágenes. No terminamos de percibir los contornos perfectos que nos dan los sentidos. Los seres espirituales implantan esta semilla de yo, lo que vamos a desarrollar en todo el periodo post-atlante, y estos seres humanos con estas cualidades entonces empiezan a buscar reunirse en torno a los oráculos, que son algo así como los primeros misterios, o los primeros, si bien no son llamados misterios, son los primeros lugares, entornos en los cuales los seres humanos nos podíamos reunir en busca de esa reminiscencia de sabiduría espiritual, acorde también a una cierta afinidad interior. Tal estuvo Júpiter, entonces buscaba el guía
instintivamente al guía del oráculo, que le iba a no solo recordar y traer esta sabiduría como si fuera una charla como podemos tener hoy, retóricamente, sino que emanaba por el contacto directo con esos yo grupales de los planetas y guiaban a su entorno, a sus adeptos, digamos, llamémosle ahora. Y por esta misma instintividad del alma, estos adeptos volvían a las culturas restantes a las que pertenecían, y por una especie de irradiación misma se iban formando nuevas culturas, las culturas atlantes, derivadas de los oráculos solares, marcianos, jupiterinos, saturnales, cada uno con sus características. Los solares se conformaban como los guías de la humanidad, estaban en contacto con el ser solar, el ser más elevado, el sistema planetario. Los saturnales y los jupiterinos trabajaban con símbolos, los marcianos en representaciones. Esto, aunque sea difícil, podemos intentar imaginarlo, cómo eran esas reuniones en las que no solo había representaciones y símbolos, sino una especie de irradiación de esta sabiduría por la presencia efectiva a través de los, no sé si la palabra es correcta, pero sacerdotes de estos oráculos, de la sabiduría que como eco recordaba y formaba cultura en la antigua Atlántida. El alma de los que recibían esta sabiduría era muy distinta a la de ahora. Vivían en una especie de eterno presente. Instintivamente se guió por lo que aparecía delante de ellos, y la memoria, por ejemplo, era algo muy distinto a lo que es la memoria hoy. Necesitaban poner algo adelante de sus narices como hito, como monumento, como recordatorio, para saber, acá pasó algo, acá pasó esto. ¿Te acordás? Supongo que decían algo así. Todavía no, necesito verlo. Estos recordatorios exteriores conformaban lo que Steiner llama como memoria localizada. Me acuerdo porque me encuentro con un hito. Y un hito era también el movimiento de las estrellas. Veo las estrellas y comprendo la historia pasada y también la historia por venir, como monumentos cósmicos. Comienza hacia el final de la Atlántida un periodo de decadencia de estos oráculos, como si estuvieran Steiner llega a hablar de algo así como magia negra, de la mala utilización de estas fuerzas planetarias. A la vez la Tierra entra en el proceso que conocemos como el diluvio, y ese gran iniciado que fue Manú para la humanidad atraviesa, cruza de la antigua Atlántida y comienza un nuevo periodo en el cual nos encontramos ahora, que es el periodo post-atlántico. Esta línea de tiempo en realidad tiene una intención mucho más cualitativa que temporal, ya se van a dar cuenta, porque estos periodos que son millones y millones de años se van a tener transformando en compartimientos de unos pocos años. Cualitativamente, el alma humana pasa a un siguiente periodo que vamos a llamar Asia, Oriente. Y es muy curioso porque en Asia, el ser humano designaba a su tierra, a Asia, en realidad
no como hoy podemos decir Argentina, Buenos Aires, Núñez, unas líneas en un mapa, más allá de la calle, tal, comienza un nuevo nombre. Asia, para el alma del antiguo oriental, era el mundo en el que no solo podía comenzar a ver más delimitadamente el árbol, la piedra, el abismo, la cima, sino que veía su entorno elemental, los seres que le daban una moralidad a esa naturaleza, que hacían que el árbol, la montaña, a la vez estuviera conformada e interpenetrada, puesta en existencia y acción por seres elementales. Eso era Asia para el asiático, bastante distinto, ¿no? Un alma que se relaciona con la geografía como podemos pensar en un bichito que recorre nuestro cuerpo, sintiendo, voy por esta parte más seca, más pelo por acá, mayor humedad. La vivencia del asiático erguido de sus pies sobre Asia era moral hasta en su geografía. Voy a respirar y meditar hacia el este porque necesito obtener geográficamente tal o cual cualidad. A diferencia de nosotros que hoy nos sentamos en la silla que tenemos a mano y pensamos lo que nos viene. Para tomar tal decisión es propicia la caverna, para tal otra la contemplación desde tal cima de la montaña. Una vivencia directa con la geografía, con la naturaleza y el mundo elemental. Eso es Asia. Cuando el oriental se iba a dormir, estamos hablando desde el diluvio hasta, para ubicarnos, finales de la época egipcia, ¿no? Este periodo estamos incluyendo la primigenia cultura hindú, protopersa y Egipto, con sus grandes variaciones, pero esta vivencia incluye a todas estas culturas. Cuando el asiático se iba a dormir, entraba en contacto, estamos hablando del alma no del iniciado, sino de cualquier persona de esas culturas, entraba en contacto directo, en imagen, con la faz de la tercera jerarquía, y así le hablaban en los sueños con imágenes ángeles, arcángeles, directamente. Seres que en los antiguos oráculos astrales se hacían presentes en estas reuniones de oráculos, se le aparecían ya en imagen en el soñar asiático. Cuando este sueño se hacía más profundo y se transformaba en algo parecido a lo que es nuestro dormir sin soñar hoy, el asiático no tenía un recuerdo de lo que vivenciaba, pero se levantaba al día siguiente con un sentido de gracia, con una vivencia de estuve en contacto con los dioses aún superiores a los que me hablan en sueños. Esta gracia provenía de Exucial, Dinamis, Quiriótetes. La segunda jerarquía agraciaba el alma del asiático medio y volvía con estas vivencias sin imágenes, en sentimiento, al despertar.
y había un área reservada únicamente a los que participaban a partir de los misterios asiáticos, que podemos llamar la cultura sacerdotal, y que a través de un riguroso entrenamiento, sacrificios, contacto con el fuego, con el humo, llegaban por un lado hacia arriba a contactar con la primera energía. Y esto, curiosamente, así como ellos podían elevar su conciencia hasta lo más alto que era permitido a un asiático de ese momento, tomar contacto con la primera jerarquía, serafines, quiriósetes, tronos, a la vez comenzaba a despertar la conciencia de lo que hoy es la conciencia de un niño de primaria, una intelectualidad que va despertando y que a la vez tiene la capacidad de empezar a ver contornos más claros. Ya la piedra termina exactamente donde termina para mis sentidos y la empiezo a pensar. Eso nos da a la vez una especie de hint, esa palabra en inglés sería señal de lo que en los misterios comienza a despertar en un tiempo futuro. Puede ser algo que lo damos como natural, como culturalmente dado. Convivimos con nuestros niños de primaria que despiertan a la intelectualidad muy lentamente hacia su tercer septenio. Hace unos cuantos miles de años el sacerdote trabajaba, se disciplinaba para lograr eso que para la humanidad iba a estar dado en el futuro. Y quería transmitirlo, que lo recuerdes, estos sacerdotes, que sea recordado por la cultura. Y ya esta memoria localizada que existía, que venía de la época Atlante, que es el tatarabuelo, digamos, de los monumentos que vemos en las avenidas, el arte monumental que viene allí, empieza a necesitar repetir, ritmificar. Mamá, papá, cucú, para que comience a vivir a través del tiempo ese conocimiento en la cultura circundante a los centros de los sacerdotes. Es el comienzo y el apogeo de la memoria ritmificada, otro extraído del alma, que así como fue el comienzo del arte monumental en la antigua Atlántida, da comienzo a la poesía como arte. Los Vedas, el Bhagavad Gita, primeros poemas de la humanidad, en realidad eran los sucesores de poemas perdidos que eran transmitidos oralmente, son los resabios de esa memoria ritmificada que vivía en el alma asiática, de las culturas que rodeaban a los sacerdotes de la antigua India, de Persia y de Egipto. Comienza, como toda cultura, una decadencia hacia el año aproximadamente, vamos a poner el 500 a.C., que es donde se empieza a escribir, se empieza a perder lo significado y empieza lo que se llama el discurso prosaico. Cada vez más el alma puede, a través de algo similar a una línea de tiempo, esto viene después de lo otro, conectar la capacidad interior de evocar el recuerdo, de hacer resurgir lo que ya pasó
en mi propia alma. No necesito ver el monumento afuera, no necesito repetir una verdad, lo que hoy sería un concepto, para que continúe viviendo en mi alma, sino que el alma del antiguo griego ya tenía esta capacidad de hacer resurgir los recuerdos. Esto a costa de esta fuerza interior un poco más abstracta, llamémosle, abstraída del mundo, vive en mí, comienzo a sentir en mí esa continuidad de ayer, hoy y mañana. El alma griega lo hace a costa de ya no como el antiguo Atlante viviendo entre seres espirituales, o el antiguo asiático sintiéndose y viendo en imágenes de seres espirituales, sino perdiendo ya el contacto con ellos, el contacto directo. Y así empiezan a surgir en el entorno de los misterios del templo griego las leyendas, las sagas, que son el equivalente al recuerdo temporal que comienza, a la memoria temporal que comienza en Grecia, para el mundo espiritual. Los sacerdotes del templo griego empiezan a valerse del desarrollo artístico de esta cultura y empezar una época que podríamos llamar de espiritualidad pictórica. Representamos el Dios ya como un recuerdo. Conocemos, porque los poetas nos cuentan las historias en imágenes que yo ya casi no puedo más que evidenciar como si me acuerdo de mi abuela. No está aquí en presencia. Veo la estatua, escucho sus historias y mi alma presiente, o recuerda, mejor dicho, aquello acontecido en otras etapas de la humanidad. Esta desconexión provoca algo aterrador en el antiguo griego, que es el comienzo del sentimiento del temor a la muerte. Si yo ya no estoy en contacto con esa vida eterna del mundo espiritual, y entonces me encantan las historias de Homero, pero no lo siento en mi propia alma. Aparece solo como un recuerdo, como un ya solté la mano de ese mundo espiritual. Por supuesto hay excepciones. Cuando hablamos de estos templos, de estos sacerdotes, de los oráculos, estamos generalizando situaciones, y hay un caso particular entre todos estos misterios griegos, que es el misterio de Éfeso. Vamos a ubicarlo acá en el centro, entre la cultura sacerdotal oriental, que se valía de los famosos militares, este templo de Éfeso era el epicentro de una cultura transicional y con mucho poder de futuro, en la que coexistían como los dos aspectos esenciales
de la antigua Asia y de la actual para nosotros en esta charla Grecia, que era los iniciados en Éfeso ya no necesitaban ese vínculo espacio-temporal para adquirir el conocimiento del antiguo oriental. No necesito meterme en la caverna para tal meditación, no necesito esperar 30 años para que el ciclo saturnal me traiga nuevas revelaciones de verdades, sino que la propia individualidad griega creciente y que comienza a valorar el desarrollo, el autodesarrollo personal, que da esta también separación del espiritual, permite generar el contacto aún más real y más directo con las imágenes del mundo espiritual. Y se cuentan las historias de que después de una profunda disciplina ardua, eran llevados los adeptos frente a la estatua de Artemisa, en la cual esa alma sensibilizada podía vivenciar ante esa contemplación ser parte no solo de la tierra, como cada vez más se sentía el griego, sino parte de las fuerzas cósmicas que provenían no del centro de la tierra hacia afuera, sino que del cosmos hacia la tierra. Esta era una forma de convivencia entre el mundo espiritual y el mundo de los seres humanos excepcional para la época. Estaba, por un lado, lo que puede ser llamado una cultura más luciferina, griega, que tiende hacia adelante, es el comienzo de la civilización, en la cual todavía estamos hoy, y una cultura más animática, más retrasante, en decadencia de Oriente. El puente espiritual terrenal fue Éfeso. Y esto les gustaba a algunos y a otros no. Sobre todo, no les gustaba a los seres espirituales que veían cómo era posible esta convivencia entre las potencias benéficas y los buenos corazones humanos dispuestos a entrar en contacto. Y lo que Steiner llama el celo de los dioses provoca que en el año 356, creo, antes de Cristo, se provoca por mano humana el incendio del templo de Éfeso. Incendio provocado por el celo de los dioses, así como a los dioses que querían el contacto humano en Éfeso, los dioses luciféricos, arimánicos, inspiraron la mano que con una antorcha, el mismo día del nacimiento de Alejandro Magno, incendia el templo de Diana en Éfeso. Todo el conocimiento, toda la vivencia espiritual, todas las formas del templo se elevan en llamas al éter cósmico y pasan a conformar un entorno en el cual Alejandro Magno va a querer conformar a través de sus conquistas lo que Steiner llama la Éfeso espiritual, como si eso que tenía un centro terrenal, un lugar geográfico en el cual los seres humanos de buena voluntad podían encontrarse de una manera especial con los dioses, un ser humano inspirado quería llevarlo de vuelta con el conocimiento logrado en este cercano oriente a Europa y a gran parte de Asia. Es el comienzo de
el final de esas conquistas alejandrinas, es el comienzo de una cultura que podemos llamarla romana, en la cual ya tenemos que hablar de la cultura del individuo, la completa desconexión con el mundo espiritual. Por supuesto estamos hablando de procesos, ¿no? Continúa la decadencia griega, en realidad es una persecución. Los filósofos verdaderamente ante las conquistas romanas empiezan a emigrar hacia Asia, se ocultan, empiezan a congregarse en comunidades de filósofos ocultos de la persecución romana, y llega el apogeo de esta cultura romana que es podemos decir, el principio del fin de los misterios. Ya no hay ningún atisbo en las congregaciones romanas de espiritualidad verdadera, y nace lo que todavía hoy conocemos como la tradición, lo que fue vivencia directa en los oráculos, imagen interior en la antigua Asia, imagen exterior en Grecia. Ahora era solo tradición, repetir por repetir, porque me contaron, es un poco exagerado, pero digamos repetir porque me lo contaron y esto fue así, y se humaniza el recuerdo. Ya lo prosaico toma completo dominio del alma humana, a excepción de algunas individualidades que aún desde el siglo VI, el siglo IX, el siglo XII conservaban interiormente ciertos conocimientos vivos con una lo que se puede describir como una especie de tristeza, añoranza interior por ese mundo espiritual, no un contacto directo, pero sí algunos alquimistas, algunos sabios de la Edad Media conservando vivamente en el interior la sabiduría de los elementos, de la conexión microcósmica y macrocósmica entre el ser humano, y así como una pequeña llamita atraviesa toda la oscuridad espiritual de la época romana, en la que casi no podemos hablar de centros de misterios en el sentido, sino focos de tradición y vivencias individuales de sostenimiento de las verdades espirituales. Alborea, el siglo XV, sabemos que es el comienzo de toda una nueva etapa de la humanidad, del alma consciente, y en sus comienzos, como si lo pudiéramos pensar como brotes, si las almas de estas individualidades de la Edad Media portaban como semillas estas verdades espirituales, entre el siglo XV y un poco antes de nuestro momento actual, siglo XXI, entramos en la etapa en que los misterios como brotes empiezan a mostrarse a la humanidad, como si esas semillas interiores de la Edad Media empezaran a brotar en lo que conocemos como los viejos nosotros. La sabiduría de Rosacruz, que tiene su actividad más efectiva desde el siglo XV, en una cultura inmersa, en una cultura europea ya completamente tradicional, digamos, continuadora de costumbres, en la cual la sabiduría popular estaba muy imbuida de esta antigua espiritualidad, pero se vivía como tradición, como cuentos, folclore. Determinadas almas
empiezan a encarnar como si fueran los antiguos atlantes en busca de sus guías de los oráculos. Tienen la capacidad de percibir en la mirada una sabiduría estelar. Esta sabiduría era personificada por los viejos rosacruces, que eran ermitaños, personas muy sencillas que vivían apartadas y que podían entrar en contacto con los nuevos estudiantes de la ciencia espiritual a través de una especie de reconocimiento directo con la mirada, como si el aún inconsciente discípulo pudiera ver en ese anciano, en la mirada, un resplandor que lo atraía y le hacía llegar preguntas que estos ancianos podían empezar a responder, y que, como brotes de la antigua sabiduría de la Edad Media, ya podían explayar, empezar a transmitir en ideas de individuo a individuo. Todo esto ocurriendo en una especie de underground, en una cultura ya crecientemente capitalista y materialista, industrializada, crecientemente. No estamos hablando del siglo XV hasta el siglo XIX. Se comienza lentamente a mecanizar la producción, se empieza a transnacionalizar el comercio, la intelectualidad empieza a ser el eje del alma humana. Sin embargo, en focos de Europa empieza esta sabiduría como a emerger de individuo a individuo, de boca en boca. Estos focos mantienen y reavivan la llama que había quedado casi sumergida en los finales de la Edad Media. Y llega el siglo XIX y Steiner, y el ministro remarca bastante, dice algo así como: ustedes saben que yo no digo así nomás que esto es una época de transición, pero verdaderamente hay que afirmar que el siglo XIX es un punto de inflexión en la humanidad. Finales del siglo XIX comienza la era de Micael, y estas almas humanas que están ya en este descenso en la materia tienen que oír desde el mundo espiritual el llamado a la gran decisión. La transición se trata en parte a que en plena libertad la humanidad es enfrentada a una decisión clave: la opción de seguir lo que la cultura exterior trae como inercia, y que podemos resumir en materialismo, o escuchar ese llamado espiritual y que brota desde los gérmenes del antiguo rosacrucismo y que quiere ser el llamado a la humanidad, al ser humano. La pregunta podría ser algo como: ¿quieren formar los nuevos misterios para que exista un ámbito desde el cual resurja o se cultive la imagen de la humanidad?
o la inercia misma del materialismo hará que hasta determinado punto esto sea irreversible. Y Steiner se sitúa justamente en el llamado entre estas dos opciones que tenemos. Y lo caracteriza de una manera bastante contundente, diciendo a la humanidad actual, principios del siglo XX ya, se la puede observar cuando se va a dormir en su encuentro con el guardián del umbral, en una actitud bastante desesperada. No me deja pasar, yo me voy a dormir, no tengo posibilidad de atravesar con mis conceptos, con mis ideas materialistas, abstractas, porque el guardián no me deja. Y esto es sabiduría cósmica, porque si el guardián me dejara, en realidad, cuando yo regrese a la tierra después de este sueño en el mundo espiritual, al haberme ido con pensamientos que no son adaptables al mundo espiritual, regresaría con un pensamiento que no puede conectarse con mi cuerpo. Como si al portar mis pensamientos más allá del umbral cobraran fuerza, pero al ser estos pensamientos no aptos para ese mundo espiritual, volverían como dislocados. Y esto tiene un grado mayor aún de dramatismo, que es el encuentro con el guardián al atravesar la muerte. Este mismo efecto en la reencarnación sería el acrecentamiento de la identificación con lo material de la tierra por el ser humano, degenerando en una humanidad cada vez más materialista, que no comprende ya el sentido de seguir las ideas, lo cual puede derivar en emociones desenfrenadas, una especie de segundo estado natural, pero esta vez una animalización del ser humano. La opción es construir estos centros, estas reuniones en las cuales la verdadera o una posible imagen espiritual del ser humano pueda ser portada por las almas que llegan al umbral. Y entonces el regreso a la tierra sea con imágenes de futuro, con imágenes de la verdadera posibilidad del alma humana en la tierra. Y entonces puede decir esto, repartía los folletos de la sociedad antroposófica. Y hay dos imágenes con las cuales me gustaría, o dos ideas, no sé si son imágenes con las cuales me gustaría cerrar esta conversación, que son dos posibilidades que nos deja Steiner dos posibilidades de convivencia en esta sociedad antroposófica que él funda en 1923 o refunda en 1923. Una como si fuera apuntando al individuo, cómo se guía este individuo, cómo nos podemos guiar siendo partícipes de la antroposofía y ya en este estado de cierto desamparo cultural. Desamparo puede ser un poco exagerado, pero no dado en la cultura. Y dice, tenemos como si fuera una amiga constante, que es
un ser humano invisible, dice Steiner. La antroposofía, el conocimiento antroposófico, se puede constituir como un ser humano invisible, un compañero que nos acompaña constantemente, a los antropósofos, a los amigos de la antroposofía, que nos aconsejan. Puede tener piernas de libros, toras de euritmia, cabeza artística, le podemos dar la forma que queramos, pero este ser humano invisible podemos construirlo interiormente para entrar en relación y hacerlo efectivo, no abstracto. Y con un poco de trabajo y suerte, este ser humano invisible se puede transformar en una comunidad o guiar una comunidad. Una comunidad de misterios que surjan de este llamado del mundo espiritual, del llamado de Micael, y que por lo tanto tenga como centro de afluencia de las verdades espirituales una escuela superior de la que broten y vivan y sea integrada por seres humanos que quieran estar en contacto directo con esas verdades, que puedan ser llevadas al mundo por instituciones que trabajen exclusivamente en la cultura humana, que lleven la acción práctica de esas ideas al mundo, que convivan con el entorno cultural actual. Y estos pueden ser dos extremos de esta comunidad comunicados por una convivencia de seres humanos que ya no conviven con seres espirituales efectivamente, que ya no ven sus imágenes en sueños, que ya no representan sus imágenes en arte e historia, sino que hacen resurgir la vivencia espiritual en la contemplación del otro, en la vivencia de las verdades espirituales en el otro ser humano, despierta a las propias. Ese vivir en las verdades espirituales del otro podemos llamar una especie de técnica de convivencia antroposófica. Es una de los pilares esenciales de la sesión antroposófica. Dice Steiner. Bueno, así quería compartir hoy. Voy a cerrar con una breve frase muy breve frase de Michael Buber, que dice: quien ama ve futuro por doquier. De allí la estrecha relación entre amor y esperanza. Y entonces, ahora no sé cómo estamos de tiempo.
Me estoy preguntando si no teníamos la pausa, ¿no? Sí, tenemos la pausa. Y a la vuelta de la pausa, ¿qué ibas a decir? Sí, ahora, como habrán visto en el folleto o en el flyer, tenemos una pausa, creo que es pausa buffet primero. Ya deben estar los jóvenes afuera esperándonos con algunas cosas ricas. Ahora voy a hacer otro anuncio, pero la propuesta es que ahora viene como un espacio de trabajo después del buffet. Creo que es el primero que tenemos hasta ahora. Y este espacio de trabajo tiene la siguiente propuesta para nosotros. Empiezo y después cualquier cosa de si Freddy. La charla que sigue después de ese espacio de trabajo es la de Freddy, es sobre los principios de la sociedad antroposófica, y la idea es que podamos reunirnos en pequeños grupos, no sé para cuántos grupos va a dar, de 4 o 5 personas, en las cuales nos vamos a repartir estos principios y conversarlos, una especie de recreación de lo que ocurrió efectivamente en el Congreso de Navidad que estamos conmemorando. ¿Qué más podemos decir? Sí, solo decir, en esa rememoración donde hacemos esta recreación de lo que sucedió allá y entonces, con los principios, haremos la mitad del tiempo que tenemos. Y después abrimos los grupos nuevamente y espontáneamente, quien quiera decir, tomando en cuenta la cantidad de personas que somos, quiera comentar sobre alguna experiencia, sensación, que quieran hacer pública, una especie de plenario de nuestro trabajito de media hora. Es de 1 hora de duración, así que media hora de trabajo y media hora de compartir. Solo una cosita más, afuera están los jóvenes con un poco de buffet. Entiendo que también están vendiendo un libro. Es el libro sobre el Congreso de Navidad que estamos conmemorando. No solo es una gran adquisición, sino que además están, gracias a la generosidad de la Sociedad de la Editorial Antroposófica, colabora con los jóvenes en un impulso de enviar a un representante de ellos a Dorna. Así que estamos siendo egoístas y altruistas a la vez, adquiriendo algo bueno para nosotros y ayudando a los jóvenes a que logren algo. Yo quisiera, porque está hablando del libro del Congreso, ese fue un impulso que tomó la Sociedad Antroposófica en España junto con otras personalidades de distintos ámbitos del mundo hispano, de acá la colaboradora de José Corte, se tomó la decisión de evitar completamente el Congreso de Navidad tal y cual sucedió en 1923. Entonces, Roque, quizás tú puedes contar un poco más cómo es este impulso, lo que se está haciendo, porque este es el primer tomo, falta un tomo. Puedes tú contarnos, porque yo solamente conozco la historia como editor, no como gestor de por qué se decidió hacer este libro. Nos juntamos 3 editores hace 1 año y medio para tratar de hacer lo que puedo decir cada día con todo lo que sucedió en cada día de este congreso de refundación es como para identificar lo que sucedió, digamos, como para poder tenerlos cada uno en el idioma lo que realmente sucedió ahí en ese acto de fundación. Me editó la editorial de Botana de Madrid y se lo pasó como milagros para tenerlo hoy. Bueno, eso no eso es cuestión de trabajo, no de milagros. Bueno, no quería decir eso, que el impulso es ese, ¿no? Que se tomó conciencia de que el contenido de este congreso debe estar al alcance de todo ser humano que se acerca a la antroposofía, tal cual fue realizado en Dorna. Incluso hasta en los horarios, a tal hora del día, se habló de ese tema particular, como Freddy nos dio en el extracto de vida.